Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Ser parte de usted cuando el sol está entrando en su plenitud nos bendice. Este día lo proyectamos con cielos abiertos. Tome una decisión hoy. Cante, sonría, escoja un texto de la Biblia y piense en él todo el día. No permita que ninguna nube empañe su cielo. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. En nuestro programa anterior empezamos a ver esa maravillosa oración que Jesús le enseña a sus discípulos, que conocemos hoy como el Padre Nuestro. Allí en esa oración está el modelo perfecto de cómo orar. Los discípulos, después de haber observado a Jesús orar un sinnúmero de veces y ver que esa oración siempre estaba acompañada con poder, con autoridad, con milagros, prodigios y señales, ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Queremos conocer lo que tú conoces. Queremos saber cómo tener esa comunión perfecta con el Padre. Ayúdanos a hablar con Él. Ayúdanos a comunicarnos con Él. Enséñanos a orar. Y como estuvimos viendo, el Maestro en excelencia, el Señor Jesús, les da una obra maestra en esa oración. Y esa oración para nosotros se convierte en un modelo enseñándonos cómo orar. Es un patrón a seguir, es una forma en estructurar nuestra oración hacia el Padre, porque como estaremos viendo, la oración contiene 3 partes: una introducción, las peticiones y al fin la conclusión. En nuestro programa anterior estuvimos viendo que cuando el Señor les enseña a orar, lo primero que Él dice es: cuando oréis, decid, y luego empieza diciendo: Padre Nuestro. Y eso, como le mencioné, es algo maravilloso, porque esa palabra Padre habla de una relación. Es posible tener una relación con el Dios viviente. Es posible, estimado oyente, tener comunión con el Creador del universo. Es posible tener acceso al Dios Todopoderoso, al soberano Dios y Rey. Es posible. ¿Por qué? Porque hay una relación entre Dios y nosotros, los seres humanos. Y es por eso que Jesús dijo: cuando oren, digan Padre Nuestro. Ahora, es importante entender, estimado oyente, algo sumamente importante acerca de la paternidad de Dios. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, Dios era su Padre. Dios no solo fue el creador que les dio vida, pero también se identificó con ellos como su Padre. Y cuando el hombre desobedece a Dios, cuando Adán y Eva pecan, ellos reciben un nuevo Padre. Al pecar, Adán y Eva rechazan la paternidad de Dios y forman una nueva alianza con el enemigo de nuestra alma. Hasta ese momento, antes de la caída de Adán y Eva, ellos mantenían una relación tan íntima, tan apegada con Dios, que la Biblia dice que Dios descendía todas las tardes y caminaba con Adán, hablaba con Adán. Había una relación de padre e hijo, había una relación íntima, cercana entre el hombre y Dios. Pero cuando el hombre peca, cuando el enemigo viene, cuando el enemigo engaña a Adán, engaña a Eva, y ella convence a Adán a que ambos se rebelen contra la voluntad de Dios, cuando ellos pecan, lo que sucede en el mundo espiritual es que ellos hacen un intercambio en su paternidad. Ellos rechazan la paternidad de Dios y aceptan la paternidad del enemigo. Satanás se convierte ahora en la autoridad sobre el hombre. Han aceptado y han recibido la paternidad del enemigo.
Y se lo voy a comprobar a través de las Sagradas Escrituras. Primero, permítame leerle lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor ahí le dice a Adán y Eva, después de que ellos hayan pecado, y después de que Dios va y los busca y los encuentra, y hay ese encuentro entre Adán y Eva con Dios, Dios decreta ciertas cosas que Él va a establecer para la serpiente, para el trabajo y el sudor del hombre, que así tendrá que ganarse el pan cotidiano, y también declara que la mujer de ahí en adelante tendrá dolores de parto. Pero el Señor también, reconociendo lo que ha sucedido, que ha habido un intercambio en alianza, que ha habido un intercambio en esta paternidad, que ahora al pecar y al seguir el consejo del enemigo, ellos han asumido, le han dado puerta abierta al enemigo para que él se adueñe de la paternidad de Adán y Eva. Por lo tanto, el Señor declara en Génesis capítulo 3, versículo 15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Refiriendo esas palabras a la serpiente, le dice a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esas palabras, estimado oyente, son una referencia específica a la llegada de Jesucristo. Jesucristo es esa simiente de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente. Ahora le pregunto, ¿por qué era importante que desde el inicio, desde allá en Génesis capítulo 3, Dios declarara que Jesucristo vendría para derrotar el trabajo que había hecho la serpiente? Porque hay una tremenda implicación espiritual. Recuerde que Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de ese árbol, ciertamente morirán. El día que ustedes me desobedezcan, el día que ustedes caminen por su propia senda y se olviden del plan de Dios para su vida, entonces ciertamente morirán. Y habrá un nuevo gobierno sobre su vida. Habrá un intercambio entre la paternidad de Dios y la paternidad del enemigo. Y allí el Señor declara que ese intercambio de paternidad será restaurado una vez que la simiente de la mujer venga y destruya a la serpiente, hiriéndole en la cabeza. Eso es lo que pasó. Eso sucedió, estimado oyente, desde allá atrás con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos pecaron e intercambiaron la paternidad de Dios por la paternidad del enemigo de nuestra alma. Y Jesús mismo hace referencia a esto allá en Juan capítulo 8, versículo 44. Escuche cuidadosamente lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. El Señor le está hablando esto a aquellas personas que no aceptan la verdad del Evangelio de Jesucristo, que no aceptan la verdad que Dios quiere revelarle al mundo. Es decir, está sucediendo lo mismo que pasó allá en el jardín. Dios dijo una cosa, no coman del árbol, y Satanás dijo otra cosa, coman del árbol. Y Adán y Eva siguieron el consejo del enemigo en vez del consejo de Dios. Y lo mismo está pasando aquí en Juan capítulo 8. Lo mismito. Dios está diciendo una cosa, el enemigo está diciendo otra cosa, y el Señor le dice a la gente, ustedes tienen un padre y por eso no pueden aceptar la verdad. Y ahí en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor les revela quién es su padre. Escuche lo que dice Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga, eso fue lo que pasó en el jardín. Cuando hubo ese intercambio de la paternidad, dejaron de hacer la voluntad de Dios como su padre y asumieron la voluntad del diablo como su padre. Y Jesús lo declara y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira.
Oiga, estas son palabras fuertes. Estas palabras yo me imagino que sacudieron a la audiencia de Jesús. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está revelando algo que ha sucedido en el mundo espiritual. Nosotros no lo vemos con nuestros ojos terrenales. Tenemos nuestro Padre terrenal y claro, vemos a Dios como nuestro Padre celestial. Pero ¿qué del otro Padre? ¿Qué del Padre, el diablo? Ahí está. Y el Señor revela que algo que sucedió desde allá en el jardín del Edén, cuando Dios declara en Génesis capítulo 3 que la simiente de la mujer vendría a derrotar la cabeza de la serpiente, el Señor ya aquí en la tierra, siendo la simiente de la mujer, Él le declara a la gente que rechaza el plan de Dios y que sigue el plan del enemigo, tal como lo hizo Adán y Eva allá en el jardín. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, ustedes no siguen a Dios porque Dios no es su padre. Ustedes siguen al diablo porque el diablo es su padre. Y ustedes están cumpliendo perfectamente con el orden de la paternidad que existe sobre su vida. Si Dios estuviera colocado sobre la paternidad de su vida, entonces ustedes harían la voluntad de Dios. Harían lo que Dios quiere. Pero como no lo hacen, como no hacen lo que Dios quiere, sino que hacen lo que el enemigo quiere, entonces su padre es el enemigo. Si haces lo que Dios quiere, tu padre es Dios. Si haces lo que el enemigo quiere, tu padre es el enemigo. Por eso le digo, estimado oyente, que es importantísimo que nosotros conozcamos esta realidad. Porque esta es una realidad espiritual en nuestro mundo hoy en día. Y cuando el Señor le dice a sus discípulos, oren así diciendo, Padre nuestro, el Señor está claro que aquellos que quieren tener comunión con Dios, aquellos que quieren hablar con Dios, aquellos que quieren tener esa relación estrecha con Dios, son hijos. Han intercambiado esa paternidad que asumieron nuestros primeros padres allá en el jardín del Edén y han dicho no al enemigo, han dicho no quiero la paternidad del enemigo sobre mi vida, yo quiero la paternidad de Dios. Por lo tanto, cuando yo hablo con Dios, le digo, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un maravilloso intercambio cuando rechazamos la voluntad del enemigo y aceptamos la voluntad de Dios. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podemos entonces nosotros volver a adquirir la paternidad de Dios? Ya que nuestros primeros padres asumieron la paternidad del enemigo y han pasado ese legado a toda la humanidad, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para no estar bajo la cobertura del enemigo? O para, como Jesús dijo, que mi padre no sea el diablo. ¿Qué puedo hacer yo para revertir eso que ha sucedido? ¿Cómo vuelvo a adquirir la paternidad de Dios? Bueno, por eso Dios declaró allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde allá, desde el jardín, Dios declaró esa gran verdad. Estimado oyente, la única forma de experimentar la paternidad de Dios es a través de Jesucristo. El Señor Jesús también habló de esto allá en Juan capítulo 3, versículos 3 y 7. Una noche llegó un hombre a preguntarle a Jesús qué era lo que él tenía que hacer para lograr entrar en el reino de los cielos. Y el Señor le responde allí en Juan 3, versículo 3. Le respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, ¿escuchó eso? El que no nace de nuevo. Y luego dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Ahí Dios está conversando con Nicodemo y le dice, Nicodemo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer para ganarte el cielo? ¿Sabes qué tienes que hacer para adquirir la paternidad de Dios sobre tu vida? Tienes que volver a nacer.
Necesitas nacer otra vez, porque tu primer nacimiento está bajo la paternidad del enemigo de tu alma, Nicodemo. Pero si quieres experimentar la paternidad de Dios, tienes que volver a nacer. Vuelve a nacer para que vuelvas a tener un nuevo padre, un padre amoroso, un padre tan bueno, un padre de misericordia y de bondad, un padre de gracia. Ese padre es el que necesitas, Nicodemo. Pero no puedes lograr esa paternidad de Dios con el viejo padre. Necesitas un nuevo padre. Y para adquirir ese nuevo padre, tienes que volver a nacer. Estimado oyente, ningún bebé nace sin padre. ¿Sabía eso? Ningún niño nace sin padre. Ningún bebé nace sin padre. Ningún embarazo. No ha existido ninguna sola concepción en la historia de la humanidad que no ha habido un padre. Aún en la concepción de María, el Padre era el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús le dice, necesitas volver a nacer, necesitas volver a adquirir un nuevo Padre. Hay que dejar esa vida pasada con esa paternidad del enemigo de nuestra alma y tienes que volver a nacer y asumir una nueva paternidad. Oh, estimado oyente, usted y yo necesitamos volver a nacer. Y obviamente esto no habla de un nacimiento natural. Esto está hablando de un nacimiento espiritual. Debemos de nacer del Espíritu. Debemos de ser salvos por gracia. Debemos de ser lavados por la sangre de Jesucristo. Si no hacemos eso, si no hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces, estimado oyente, no podemos llamarle Padre. No tenemos el derecho de llamarle Padre. La única forma de adquirir la paternidad de Dios sobre nuestra vida es aceptando a Jesucristo a través de la fe, recibiéndolo en nuestro corazón. Debemos de nacer de nuevo en el Espíritu y dejar que la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado, nos lave, nos purifique. Eso es en esencia lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Oh, cómo quisiera tener mucho más tiempo para desarrollar ese tema del nuevo nacimiento. Estimado oyente, no podemos enfatizar eso suficiente en nuestro caminar con Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Usted quiere lograr vida eterna? ¿Usted quiere poder decirle al buen Dios que está en los cielos, Padre nuestro? Entonces tiene que nacer de nuevo. Si usted no conoce a Jesús, entréguele su vida hoy. Esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con denominación, esto no tiene que ver con agrupación religiosa, esto tiene que ver con una relación personal con Dios. Y es por eso que Jesús inicia la oración diciendo, Padre nuestro. Porque Él quiere que usted y yo, estimado oyente, estemos claros de esto, que toda comunicación con Dios está basada sobre relación. Oh, amantísimo y buen Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, oh Dios, porque eres un Dios tan bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque aun cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el jardín, intercambiaron la paternidad de Dios por la paternidad del enemigo y han transmitido eso a toda la humanidad, tú has preparado una solución. Desde allá, desde el momento en que ellos te fallaron, desde el momento en que ellos rompieron esa alianza con Dios y la formaron con el enemigo, tú declaraste, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú declaraste que ibas a insertar enemistad entre esa nueva alianza para romper esa alianza. Y lo harías a través de la simiente de la mujer. Oh Señor, gracias. Gracias por darnos la solución perfecta. Gracias, oh Dios, por darnos a Jesucristo. Señor, gracias por la cruz. Gracias por la salvación que es posible a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Dios, hoy reconocemos la importancia de tenerte a ti como nuestro Padre. Si tú no estás sobre la paternidad de nuestra vida, entonces el enemigo ocupará ese lugar y no queremos eso. Oh Señor, tú siempre tienes la solución en todo. Para las luchas y los problemas de nuestra vida tú tienes la solución. Y en la oración del Padre nuestro inicias enseñándonos que la solución es nuestro Padre Celestial.
El día de hoy te pido que nos bendigas en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme. pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,